Y aquí estamos nuevamente disfrutando de esta aventura del día extremo en Río Claro. Después de haber hecho el rafting, como vimos en el video anterior, ya seguía la parte de rivering, que era seguir caminando acá por una quebradita, aproximadamente unos 2-3 kilómetros, y ya después la idea era hacer una parte de espeleología, que era entrando a una cueva donde hay guácharos, que es un ave que es totalmente nocturna. Es una experiencia bastante bonita, por lo que este día extremo de verdad que vale mucho la pena hacerlo cuando vengan por estos lados de Río Claro o a la hacienda Nápoles. Entonces la idea es que disfrutemos de estos paisajes y de todo este río mientras llegamos a la entrada de la cueva, que de verdad que vale mucho la pena esta experiencia.
En algunos momentos era necesario hacer una parada técnica para quitarse los zapatos y lavarlos, ya que se entraba la arena dentro de ellos y esto con el agua hace que se tallen o maltraten demasiado los pies. Entonces la idea es, de vez en cuando hacían unas paraditas, se limpian los zapatos y continuamos caminando por el río. Si de pronto se van a programar para realizar esta actividad, tengan en cuenta que es bueno que lleven zapatos que se puedan mojar o zapatos de agua, ya que realmente son muy necesarios para poder desplazarse. Y si llevan tenis buenos, pues pueden tener digamos que la oportunidad de que se les dañen. Entonces la idea es que no lleven unos tenis muy buenos porque también con la humedad y las piedras se les pueden deteriorar. La otra cuestión es, recuerden lo de la bolsita esta a prueba de agua, es muy bueno para cuando hacen estos deportes de agua o cuando vayan de pronto viajar al mar y se tengan que meter en algunas partes con elementos que se les puedan mojar o sean muy delicados. Como pueden ver, estas aguas por acá son bastante limpias y el paisaje es muy bonito para que aprovechen de verdad esta actividad. No tiene que llegar a la casa y no nos va a bañar. Entonces ahí más tarde, yo prácticamente todo el día con la ropa mojada. Claro, no, las bolsitas se caen. Es lo mejor, se relaja uno y eso ya. Sí, yo empecé ya después de que fue el huevo. Porque esta vaina sí es clave. No es lo mejor, se relaja uno. Relajada. Se llama el para que llegue de fresco.
Esta era una parte del tramo que era bastante interesante porque el agua le llegaba a uno prácticamente casi que al pecho y había que pasar entre dos rocas bastante estrechas, pero se disfrutó mucho y es un paisaje casi que prehistórico. De verdad que este sector de Río Claro es muy bonito, toda esta parte del cañón de Río Claro. Entonces no les dé miedo porque igual no se van a ahogar, se pasa bueno, se disfruta, se refrescan. Y esta parte, como les digo, es bastante bonita. ¿Qué más vale por aquí o por aquí? ¿Ahora es más fácil por allá o qué? Yo monto por acá. Al fondo se escucha un perrito que llevaron otros senderistas y este perrito de verdad que se disfrutó toda esta parte del riverine y del rafting. Tenía hasta su propio chalequito y fue algo muy particular. Era un labrador, pero de verdad que el perro estuvo a la altura de todo el recorrido. Por allá se oía cuando estuvimos en el cañón y acá también en la parte del riverine. Muy bueno que hayan llevado el perro y no lo hayan dejado en la casa, para que tengan en cuenta que también pueden llevar las mascotas. Van a hacer más habitaciones ustedes. Pues si yo le paso que
corrió. Ya les queda más difícil. Ya después del recorrido a través de la quebradita ya íbamos a entrar en la cueva. Igualmente dentro de la cueva también hay agua. Entonces como la misma quebradita que viene desde la cueva como tal. Esta cueva se llama la Cueva del Cóndor. Acá ya nos estábamos filando todos para poder entrar como en fila india porque es algo estrechita pero no es nada complicado. Lo ideal era llevar una linternita, normalmente prestan o si pueden llevar una linternita la llevan. Los guías explican que no es bueno alumbrar a los guácharos si están volando porque ellos normalmente son aves nocturnas y cuando ven las luces quedan más atontaditos y se podrían chocar contra las columnas. Pero si no están volando sí se puede iluminar como para que los puedan apreciar como tal. La cueva es algo muy particular porque es un ecosistema bastante... Es muy típico, o sea, lo que es la flora normalmente crecen como unas planticas, pero es de las semillas que los mismos guácharos han dejado caer, porque ellos comen semillas durante la noche. Cuando entran a la cueva dejan caer las semillas y crecen, tratan de crecer como unas planticas que ahorita de pronto las vamos a ver. Y también hay mucho, digamos mucho popó del mismo guácharo. No huele maluco la cueva, sin embargo sí hay como un olor característico y un ruido muy fuerte de los guácharos, que en la oscuridad se siente bastante tenebroso porque es un ruido fuerte como si fuera un grupo de zombies detrás de las personas, pero de verdad que es una experiencia muy bonita. Y también se pueden apreciar estalactitas, que son formaciones rocosas que se demoran mucho tiempo con el agua que se ha ido filtrando entre la roca. La otra cosa que se puede observar acá son las arañas escorpión, que son unas arañas bastante grandes que normalmente habitan este tipo de cavernas.
te han hecho la cara. Debe ser el bichito, ¿no? En esta roca podemos observar cómo han tratado de crecer las semillitas de popó de guácharo que ellos van arrojando. Ahí donde la muchacha colocó la mano, son ese tipo de planticas. De esto se ve mucho alrededor de toda la caverna. Son como esas semillitas tratando de crecer así sin luz y se ven bastante blanquitas. Otra cosa que es muy recomendable es no tocar mucho las paredes ni las rocas, porque están untadas del mismo sedimento y del mismo popó del guácharo. Entonces eso de pronto les puede dar alergia o alguna cosa. Acá podemos ver las estalactitas como se van formando. Estas formaciones llevan muchos años para coger este tipo de formas y figuras. En este lugar sí podemos observar los guácharos con mayor detenimiento. Allá tenían su nidito en la parte superior y se pueden ver, digamos, las particularidades de esta ave. Son aves que normalmente son solo nocturnas y por eso no ven durante el día, solo salen en la noche. Pues ahí están en sus niditos, algunas con sus pichones. Y el ruido que hacen característico es como alertando a los demás que hay algún intruso dentro del nido. Mirando atentamente en las paredes pudimos observar esta araña escorpión, pero esta estaba relativamente pequeña porque ellas crecen demasiado, pueden ser más grandes que una palma de la mano de una persona. Esta estaba pequeña y se esconden mucho en las grietas, por eso no es fácil encontrarlas. Esta fue una pequeñita y ya más adelante sí encontramos una un poquito más grande. Estas arañas son inofensivas, se ven aterrorizantes por lo grandes, pero son totalmente inofensivas y solo viven en este tipo de ecosistema. En este punto sí encontramos uno un poco más grande, donde se pueden ver los detalles de las patas más largas y la forma de tenazas como el cangrejo adelante. Como les digo, es muy aterrorizante, pero no es peligroso, es totalmente inofensiva.
ahorita aquí en la montaña. Y ya después de un largo y entretenido recorrido a través de la oscura caverna, ya veíamos la luz al final del túnel. Como podemos ver, ya estábamos viendo la luz del día, ya salíamos nuevamente. Es un recorrido bastante bonito, entonces para que se animen. Ya de acá, después de salir de la cueva, hacíamos otra caminadita por ahí de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, hasta llegar a una parte donde ya nos recogían los vehículos para llevarnos nuevamente de donde salió el programa del rafting, allá en la entrada de la reserva del Cañón de Río Claro. Ahí en ese puente los dejan nuevamente donde empezó la actividad, aquí los recoge el carro y vuelven y los llevan allá. Ahí se ve la trompa de En esta parte donde salimos de la cueva hay una formación muy particular que tiene forma de elefante. Eso se ha formado a través de muchos tiempos. Y ahí se pueden ver como unas paticas y la trompa. Entonces le dicen el elefante como esta figura que fue formando la roca con el tiempo. Entonces, ahorita ya ahora más bien.
Y aquí tenemos el perro aventurero. Este perro se hizo todo el recorrido con nosotros. De verdad que se lo disfrutó. Había partecitas de acá donde se revolcaban el pasto, ya la alegría de haber salido de todo este recorrido, de toda esta locura. Ahí pueden ver cómo lo tenían con chaleco. De verdad que fue un perrito muy, digamos que muy admirable haber aguantado todo este recorrido, porque había partes donde sí le tenían que ayudar a subir en las rocas porque se resbalaba, pero se disfrutó todo el paseo con nosotros. Aquí pueden ver cómo se revuelca en el pasto de la felicidad de haber salido de todo este ajetreo de oscuridad. Y aquí estábamos en campo abierto y nos pegábamos, como les decía, una caminadita por ahí de otro 1,5 kilómetros y ya llegábamos donde nos recogían No, yo los solo iba a vehículos. comentar que desde antes de estar ya pequeño, ahora los muchos nos parecen, ahora estamos Este árbol es muy particular, está bastante lleno de nidos de este ave que se llama mochilero. Está totalmente llenito de ese tipo de nidos. Esa ave es muy bonita y tiene una forma muy particular de hacer el nido, parecen unas mochilitas. Este es el que normalmente llaman mochilero. Entonces este árbol es bastante espectacular porque está lleno de esos nidos. Ya es casi llegando ahí a la carretera donde nos iban a recoger. Y ya en este punto estábamos llegando ya al estadero donde nos recogían los vehículos. Espero les haya gustado el video y les haya servido algunos tips por si se animan a hacer este tipo de actividad. Le pueden dar like y se suscriben, que con mucho gusto les seguiré compartiendo toda la información.